Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Es una alegría muy grande para nosotros estar llegando nuevamente hacia ustedes a través de este medio que el Señor nos ha concedido en su infinita misericordia. Sabemos que están orando por este programa, Sendas Antiguas. Les agradezco a nombre del hermano Samuel Reyes Andrade, cotitular con un servidor, que estén orando por nosotros. Amados hermanos, estamos cumpliendo aproximadamente un año de estar al aire con este programa, y la gracia de Dios nos ha sostenido, la misericordia del Señor nos ha provisto. Agradecemos las oraciones de cada uno de ustedes y queremos suplicarles, amados hermanos, en el amor del Señor, que no cesen de orar por nosotros, no cese de orar por este programa. Si usted ya se volvió asiduo a este programa, si cada sábado lo está mirando, mire, por favor, recomiéndelo a sus amigos, recomiéndelo a su familia. Usted no deje de verlo. Si a través de este programa usted se está alimentando de la palabra bendita del Señor, y mire, si usted ha recibido alguna manifestación de Dios, si usted ha experimentado en su vida alguna bendición, ¿por qué no nos comparte ese testimonio? Llámenos a nuestros teléfonos, póngase en contacto con nosotros. Mire, sí nos han llegado testimonios muy hermosos acerca de lo que el Señor está haciendo a través de este programa, pero deseamos compartir con los demás televidentes las obras que nuestro Señor Jesucristo está realizando, porque estamos seguros de que el Señor está obrando, de que su poder se está manifestando, de que Él ha sanado enfermos, de que Él ha restaurado corazones, de que Él está transformando vidas, está uniendo familias que estaban separadas, está restaurando matrimonios que estaban pasando por grandes conflictos, está levantando a los caídos. ¿Por qué no nos hace partícipes de esos testimonios de lo que el Señor está haciendo en su vida, para que nosotros cobremos aliento, cobremos ánimo para continuar con esta tarea, pero sobre todo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea altamente glorificado? Quiero saludarle con la siguiente porción bíblica que me voy a permitir leer en las Sagradas Escrituras. Dice así la bendita palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 3, el verso 1 al 5, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Con este texto le saludamos. Reciba usted un afectuoso saludo de parte de mi familia, mi esposa, mis hijos, pero también de la congregación de la iglesia La Peña de Oreb, que está en la colonia Antonio Varona. Y ya sabe que le invitamos para que, si usted vive cerca de este lugar, nos acompañe a nuestros cultos, venga a glorificar el nombre del Señor con nosotros. Se dará cuenta que no es una congregación muy grande, se dará cuenta que es una congregación sencilla, pero donde se mueve el poder de Dios. Y queremos hacerle partícipe de lo que Dios nos concede cada vez que nos reunimos. Le invitamos a nuestro templo, que está ubicado en la privada Salvador Montiel sin número, al fondo, media cuadra arriba del mercado de la colonia Antonio Varona. ¿Qué días tenemos cultos generales? Las reuniones las tenemos los martes y los jueves a las 6 de la tarde, y los días domingos tenemos 2 cultos. Por la mañana escuela dominical a las 10 de la mañana, y por la tarde el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Acompáñenos, visítenos, nos dará a nosotros mucho gusto conocerle, y sabemos también, estamos seguros, que para usted será de bendición acompañarnos en el servicio. Si tiene necesidades, si tiene problemas, si usted está enfermo o tiene algún familiar enfermo, tráigalo también, porque en los cultos, en los programas, estaremos orando por los enfermos y veremos la gloria del Señor. De eso estamos
convencidos, estamos seguros. Bien, hermano, quiero dejarle a continuación con un himno para que usted se deleite, se edifique. Quiero decirle que estos elementos que metemos en el programa de ninguna manera son un relleno para ocupar espacio, no. Nosotros sabemos que los himnos, que los cánticos, que cualquier elemento que introducimos en el programa tiene el propósito de que usted sea edificado, de que usted sea consolado y, ¿por qué no?, puede usted recibir también un poderoso mensaje a través de las letras de los himnos que aquí le presentamos. Escuche con atención la siguiente melodía, dé gloria al Señor con nosotros y sea usted ricamente bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a invitarles ahora para que meditemos en la bendita palabra de Dios. Quiero invitarle a que si usted en este momento tiene la oportunidad de tener una Biblia en su mano, quizá usted está en casa dispuesto a escuchar la palabra del Señor ahora, quizá tiene el tiempo de tener una Biblia en su mano. ¿Por qué no va por su Biblia? Le invitamos para que vaya por ella, para que usted vaya mirando en la Biblia que usted tiene a la mano, que los textos que leemos efectivamente son igual que los que tiene usted en su Biblia. Ya sabe que nosotros tenemos aquí en el programa esta costumbre de leer la Escritura y además de aparecer los textos en pantalla, pero sería muy bueno, sería muy interesante, si usted puede tener la Biblia en su mano, pues también cotejar, corroborar, como los de Berea, que realmente las cosas son así como se las estamos aquí nosotros explicando. Amén. Bien, quiero invitarle para que busque la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 1, y voy a leer del versículo 1 al 6. Dice así, en el nombre bendito del Señor Jesucristo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aleluya. ¿De qué tema quiero hablarle en esta mañana, amigo y hermano? Quiero hablarle acerca del evangelio que estamos predicando, el evangelio que nos es presentado en las Sagradas Escrituras. Quiero llamar su atención en primer lugar a que cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos que se encontraban en Roma, al hacer su introducción, él se presenta como siervo de Jesucristo, se presenta como alguien que ha sido llamado a ser apóstol, no como alguien que escogió esa profesión por vocación o por deseo, sino alguien que fue incluido en ese ministerio de parte de Dios. Pues dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero en la siguiente frase que aparece en el versículo 1, dice así, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué dice Romanos 1:1? El evangelio de Dios. Esto es tan interesante y tan hermoso y tan glorioso que tú lo puedas comprender, porque mira, la palabra del Señor dice que el evangelio no es de los hombres. Quizá tú ves hombres como un servidor que hablamos del evangelio, que predicamos del evangelio, y quizá en algún momento tú has creído que el evangelio es de los hombres, y como los hombres estamos llenos de fallas, de faltas, de debilidades, de errores, entonces tú desechas el evangelio, como mucha gente tiene ese absurdo pensamiento de pensar que este bendito libro es de los hombres y no es de Dios. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone aquí un adjetivo glorioso al evangelio. ¿Sí? Acredita la propiedad, acredita la autoridad que el evangelio tiene y el respaldo poderoso que tiene, porque el apóstol San Pablo está diciendo que el evangelio es de Dios. El evangelio es de Dios, aleluya. No es de los hombres, no es de una organización tampoco, ¿sí? Sino que el evangelio es de Dios. No es una filosofía humana. No es el hombre tratando de ayudar al hombre, sino es Dios ayudando poderosamente
al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tan interesante, esto es tan hermoso, porque precisamente esto es lo que se va a manifestar en todo aquel que crea en el Evangelio y todo aquel que reciba el Evangelio. La obra de Dios, los propósitos de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es hermoso lo que dice en esta introducción de su carta a los Romanos el apóstol Pablo, que el Evangelio es de Dios. Dice también en el verso 2 que es el Evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las escrituras antiguas, ¿sí? Así que el Evangelio había sido profetizado como algo que vendría, buenas noticias que llegarían desde el cielo para los hombres. Esa es la definición de la palabra evangelio. Mucha gente no sabe lo que significa la palabra evangelio y por no conocerlo lo rechaza. Pero sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, significa buenas noticias. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos que estas buenas noticias habían sido profetizadas, habían sido anunciadas para el hombre por los profetas que en la antigüedad hablaron acerca del Evangelio, que vendría un tiempo de luz, que no habrá siempre oscuridad, que vendría un tiempo de libertad, que vendría un tiempo donde resplandecería la misericordia de Dios, la gloria de Dios, y ese tiempo sería revelado y manifestado cuando llegara el Evangelio prometido. Vemos pues en este pasaje, en el verso 2, que el Evangelio había sido ya prometido antes por Dios. ¿Acerca de quién habla el Evangelio? ¿Quién es el personaje central del Evangelio? Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios trata acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. El personaje central del Evangelio es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que si el Evangelio viene de Dios y si el Hijo fue enviado por el Padre, nosotros aquí tenemos una doble bendición celestial y eterna. No solo un mensaje que ha venido directamente del cielo, sino que el portador de ese mensaje también ha venido de la misma presencia del Padre Celestial. Aleluya. Así que tanto el mensaje como el mensajero han venido de parte de Dios para nosotros. Dios ha enviado a su Hijo para ser nuestro Salvador. Dios ha enviado a su Hijo para ser nuestro Redentor. Dios ha enviado a su Hijo para ser el portador de este mensaje de bendición, de este mensaje de buenas nuevas. Así que tanto el Hijo viene del cielo como el mensaje viene del cielo. Date cuenta de la magnitud del mensaje que tú estás recibiendo cuando lees la bendita palabra de Dios, cuando escuchas el mensaje del Evangelio. No estás oyendo hablar acerca de cualquier persona, sino que el Evangelio trata acerca de su Hijo. Aleluya. Todo gira en torno a Cristo, todo es en torno al Redentor, al Mesías prometido. Sigue diciendo la escritura que leímos, nos dice del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que según la carne provenía del linaje de David. De eso se encargan los evangelios, de mostrarnos la ascendencia humana de nuestro Señor Jesucristo. Cómo vino del linaje de David, cómo nació de la Virgen María y cómo por parte de María y de José su ascendencia tenía que ver con el rey David. Eso por el lado humano de nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que Él fue verdadero hombre, que siendo Dios, que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre, ¿sí? Él participó de carne y sangre como nosotros, Él se hizo carne. Y dice la Escritura que Él venía de un linaje real, del linaje de David. Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Las profecías que hablaban acerca de este evangelio y que hablaban acerca del que había de venir anticipaban que sería un rey el que vendría, a quien les haría dado un trono que sería eterno, un reino que sería eterno. Aleluya. El reino de David no fue eterno, el reino de Salomón no fue eterno, pero vendría uno de la casa de David cuyo reino sí sería para siempre. Dice en labios del profeta Isaías, y lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán límite. Y se refería al advenimiento del portador de este evangelio, nuestro Señor Jesucristo, que según la carne vendría del linaje de David. Aleluya. Pero en este mismo pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos dice que el Señor Jesucristo fue verdadero hombre, sino que dice el versículo 4 que también nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. Y aquí ya no dice según la carne, sino dice según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Así que en Jesucristo nuestro Señor tenemos un Redentor que es verdadero hombre. Se nos acredita en las Escrituras, pero así también se nos acredita su ascendencia divina. Sí, Él vino según la carne, pero también Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Así que el Evangelio nos habla de un Salvador que para poder redimirnos, que para poder salvarnos, tenía que tener estas dos naturalezas: ser verdadero hombre, para que en la carne suya, en su carne, fueran castigados nuestros pecados, fueran castigadas nuestras maldades, para que Él tuviera un cuerpo que sirviera de ofrenda, que se presentara en un sacrificio especial allá en la cruz. Dice en la carta a los Hebreos que el Hijo dice: oh, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. El cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo fue la ofrenda que se presentó en la cruz. Fue la ofrenda de ese cordero sobre el cual se depositaron todas nuestras transgresiones, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todas nuestras iniquidades fueron depositadas en ese cuerpo físico, en ese cuerpo de carne que después sería golpeado, sería maltratado, sería clavado, sería traspasado, sería muerto en una cruz. ¿Cómo podría morir el Redentor si no hubiese participado de carne y sangre? Por eso nos convenía que el Hijo de Dios se hiciera hombre, para que Él pudiera ser nuestro Redentor, el que muriera por nosotros en la cruz, aquel que habría de ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, herido, y por cuya herida nosotros habríamos de ser sanados. Aleluya. Pero de nada nos serviría un Redentor que fuera simplemente hombre, que fuera simplemente un mortal, sino que el Redentor habría también de participar de la naturaleza divina. Aleluya. Pues la Escritura habla no solamente de que vendría un hombre cuando dice: porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, sino que habla también la profecía diciendo: Dios mismo vendrá y os salvará. No era un profeta más, no era un hombre más, sino era Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, el Redentor que nos convenía. Aleluya. De eso habla el Evangelio. Nos habla acerca de su Hijo, acerca del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, según la carne, del linaje de David, según el Espíritu, declarado Hijo de Dios con poder, aleluya. Y el poder de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en su Evangelio, aleluya. Pues en esta misma carta el apóstol Pablo le dice a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué diferencia el Evangelio de las religiones? ¿Qué diferencia al Evangelio de las filosofías huecas, humanas? ¿Qué filosofías tiene el hombre que pueden llegar a ser muy buenas, muy positivas, según algunos? Pero ¿qué hace la diferencia entre todo ese pensamiento humanístico y el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, porque es el Evangelio del Hijo de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, y su palabra tiene poder, su Evangelio tiene poder. De otra manera no se explicaría que cuando el Evangelio es predicado ocurren cosas tan maravillosas. Mire, hemos tenido personalmente la oportunidad de ver
de comprobar, de experimentar cómo cuando estamos predicando el Evangelio, los corazones más duros pueden llegar a ser tocados. Todavía conservo en mi memoria cuando hace algunos años me invitaron a compartir la palabra de Dios en una granja para alcohólicos anónimos. El lugar estaba lleno cuando nosotros entramos y cuando pasamos al frente parecía que habían dispuesto allí una especie de auditorio. Y yo no sé si la gente que estaba allí sabía a lo que íbamos. Lo que sí recuerdo es que cuando yo pasé al frente y miré a todos los hombres que estaban allí, pude ver a varones de diferentes edades. Pude ver a varones, a hombres de edad madura, a hombres jóvenes y a otros muy jóvenes que se encontraban en ese lugar por tener problemas con el alcoholismo. No se me olvida que la mayoría de los rostros que me miraban en esa mañana eran rostros que reflejaban algunos dureza, otros como que burla, otros expectantes, pero como con escepticismo. En fin, empezamos a predicar el Evangelio bendito de Jesucristo. Empezamos a predicar la palabra de Dios, como ahora lo estamos haciendo, hablando de un Salvador, hablando de uno que tiene poder para romper las cadenas del pecado, hablando de uno que tiene poder para libertar al hombre cuando todo ha fallado, cuando todo ha fracasado, cuando la familia no pudo sacar adelante al pariente, cuando la sociedad no pudo con todos sus métodos sacar adelante al hombre para que se readaptara socialmente, cuando fallaron todas las instituciones, cuando aún las religiones fallaron, pero entonces llega el Evangelio poderoso de Jesucristo, el que ha sido declarado Hijo de Dios con poder, y ese Evangelio cuando es predicado penetra como espada al corazón más duro, al corazón de piedra, lo desmenuza, lo penetra, lo discierne. Y entonces cuando estábamos predicando la palabra ese día, recuerdo que ya cuando terminamos, lo que yo veía en esos rostros que al principio habían sido duros, como llenos como de enojo, como de resentimiento, ya esos semblantes habían cambiado, y la mayoría de los rostros que ahora me miraban eran rostros de hombres compungidos. Yo recuerdo haber visto muchos rostros bañados de lágrimas en ese momento, porque les estábamos hablando de que aquella oportunidad que ya nadie les daba, Cristo se las ofrecía gratuitamente en ese momento, de que ese amor que ya nadie les mostraba, Cristo se los quería mostrar en ese momento. Y esas palabras, la palabra viva del Evangelio, que habla del amor de Dios, que habla de la misericordia de Dios, del perdón que Dios está dispuesto a otorgar de la manera más amplia, más completa, aún a los más viles de los pecadores. Esa palabra empezó a penetrar esos corazones y yo vi cómo la mayoría de ellos estaban ya llorando. Recuerdo que aquella vez les dije, yo no sé si alguno de ustedes se atreva a levantar su mano. No les voy a pedir que levanten su mano, pero si alguno quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, pase al frente. Y la mayoría se levantó y pasó al frente. Y esa fue una mañana gloriosa. Muchos se entregaron a Cristo. Recuerdo que unos meses después regresé y muchos de los que yo había conocido antes ya no estaban. Y le pregunté a la persona que estaba ahí qué había pasado con muchos de los que ya no encontraba, y el testimonio de la persona encargada del lugar fue que nunca habían experimentado una recuperación tan pronta en tan grande número de gente como la que había acontecido en las semanas posteriores a la visita que hicimos de parte de la iglesia. ¿Qué quedó manifestado ahí? ¿Qué quedó manifestado ahí? Que el Evangelio es poder de Dios. Que el Evangelio no es la ayuda del hombre para el hombre, sino que el Evangelio es la ayuda de Dios para el hombre. Que el Evangelio no es una religión, que el Evangelio no es una filosofía, que el Evangelio no habla de cualquier persona, sino que habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en virtud de todo ello, el Evangelio tiene un poder sobrenatural, un poder maravilloso. Por eso, el Señor nos dijo que este mundo no podría ser transformado de ninguna otra forma. ¿Cuántos métodos la gente quiere implementar para salvar al mundo, para salvar a la humanidad, para salvar al planeta, para acabar con muchas cosas que hoy en día son tan malas? Y la gente, y los políticos, y los economistas, y los ecologistas, y los filósofos, y todo el mundo tiene una propuesta, y todo el mundo tiene una idea, o tiene algún proyecto de qué se podría hacer a favor de la gente. Pero el Señor Jesucristo tiene el remedio, tiene la respuesta, tiene la solución, tanto para el rico como para el pobre, tiene la solución tanto para el hombre como para la mujer, para el docto como para el indocto. ¿Cuál es la solución? El Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo
y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que el Evangelio es el remedio de Dios para los hombres. El Evangelio es lo que la gente necesita oír, y no solo oír, sino creer y recibir en su corazón. Yo te invito, si tú ya llevas tiempo escuchando el Evangelio, te invito a que ya hagas una decisión, que abras tu corazón, que no te resistas más, que no esgrimas más excusas, que no esgrimas más argumentos contra un Dios que te ama, contra un Dios que te quiere ayudar, contra un Dios que te quiere salvar, que te quiere perdonar. Quizá tú digas, y como yo sé que Dios quiere todo eso para mí, si Él es así realmente respecto a mí, que me lo demuestre. Quiero decirte que Dios ha mostrado su amor para ti, y lo ha mostrado cuando ha enviado a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Dios no solamente ha hablado acerca de amarte y de querer tu bien y de querer cambiarte y rescatarte. Dios no solamente se quedó en las palabras. El Evangelio no son solo palabras. El Evangelio, recuerda, es poder de Dios. Dios no solamente habló cosas buenas respecto a los pecadores, no solamente manifestó su buena voluntad con un mensaje hermoso y glorioso, sino que en hechos concretos y gloriosos, la Escritura dice que Dios envió a su Hijo, que lo entregó por todos nosotros, que a su propio Hijo no perdonó con tal de poder salvarnos a nosotros. ¿Tú quieres una muestra más grande del interés de Dios por ti? ¿Quieres una muestra más grande del amor de Dios por ti? De la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Quieres una muestra más grande? No hay una muestra más grande, amigo. La muestra más grande es esa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y ese puede ser tú, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Este es el mensaje central del Evangelio, la salvación que ofrece a través de Jesucristo, la vida eterna que regala gratuitamente a todo aquel que quiere creer en Él, todo aquel que le quiere recibir en su corazón. ¿Quieres tú que el poder del Evangelio se manifieste en tu vida? Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, reconoce delante de Dios que eres pecador. Reconoce delante de Dios todas tus faltas, todas tus miserias, toda tu vileza. Reconoce cuán necesitado estás de Él. Pero reconoce también no solo tus faltas y tus pecados. Reconoce a Jesucristo como el Salvador. Reconoce al único que ha sido provisto, puesto para tu ayuda, puesto para tu salvación por Dios, porque no hay otro en quien tú puedas ser salvo. No te puede salvar ningún otro, solamente hay uno, y tú tienes que reconocerle a Él, pues la Escritura dice que si tú creyeres en tu corazón que a Él Dios le levantó de los muertos, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Tienes que reconocer tus pecados, tienes que arrepentirte de ellos, pero también tienes que reconocer que el Hijo de Dios, que Jesucristo, es el único que te puede salvar. Si tú lo haces, Él te dará el más amplio perdón. Él derramará sobre ti su gracia maravillosa, preciosa. Tú podrás experimentar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser, cómo el Espíritu Santo viene sobre ti para que en un acto glorioso que va a tener trascendencia eterna, tú seas transformado, tú seas lavado, tú vas a ser hecho de nuevo, tú puedes volver a nacer. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez lo has deseado? Quizá alguna vez has dicho, si yo volviera a nacer. ¿Sabes que la palabra de Dios habla de que esa oportunidad les da al hombre? El apóstol Pedro en su primera carta dice que los creyentes hemos sido renacidos. ¿Qué es renacer? Volver a nacer. Y dice allí en primera de Pedro que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra bendita de Dios. Así que el Evangelio, la palabra bendita de Dios, nos hace renacer. Nos hace renacer. El Evangelio obra en aquel que lo recibe. El Evangelio obra en aquel que lo cree. El Evangelio transforma. El Evangelio cambia
aleluya, la vida de las personas, la condición de las personas, la salud de las personas, la economía de las personas, pero sobre todo el evangelio cambia el destino eterno de las personas, pues aquel que por sus delitos y pecados va a la condenación y va al infierno, cuando recibe el evangelio, la promesa dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hace el poder de Dios, el poder que está escondido aquí en el evangelio de Jesucristo. Por eso tenemos la encomienda de predicarlo a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las criaturas, porque la necesidad de Dios la tiene todo hombre. Amigo, tú no puedes decir que no necesitas el poder de Dios en tu vida, porque la necesidad de Dios la tiene todo hombre, todo mortal. No importan sus recursos económicos, no importa su edad, no importa su condición física, tú necesitas a Dios. Por eso el evangelio llega hasta ti. Por eso este mensaje llega hasta ti, porque tú lo necesitas. Pues Él dijo, id por todo el mundo, predicadlo a toda criatura, aleluya. Y tú estás incluido en el plan de Dios para obedecer a la fe, obedecer a la fe. Cuando tú crees en el evangelio estás obedeciendo a la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo, el poder del evangelio puede manifestarse en tu vida si tú quieres, si tú lo recibes, si tú lo crees. Aleluya. Mira, leíamos en la carta a los romanos que este evangelio fue profetizado, que este evangelio Dios lo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y quiero leer contigo ahora una parte en el Antiguo Testamento, en las escrituras antiguas, sagradas, algo que se decía acerca de este evangelio y sus efectos sobre los hombres y el portador de esta palabra. Dice en Isaías 35, se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, y en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya, aleluya. Dios mismo vendrá y os salvará, decía la profecía. Y entonces, dice, entonces cuando esto ocurra, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos oirán, la lengua del mudo cantará, el cojo saltará. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque. Tu vida es un lugar seco si estás sin Cristo. Tu vida es como una tierra seca y árida. No produce nada verde. Solo espinas y abrojos produce tu vida. Solo cardos y espinos, porque es un lugar seco. Pero llega el evangelio de Jesucristo.
llega el poder de Dios manifestado por su palabra, y el lugar seco se convierte en estanque, aleluya, y en el desierto empiezan a correr ríos, corrientes de salvación, aleluya. Es glorioso el cambio que produce el evangelio. Te decía, el evangelio produce cambios extraordinarios en la vida de aquellos que lo creen. Yo te decía hace un momento que inclusive hasta la economía de las personas es cambiada. Y yo no te voy a hablar aquí de la prosperidad, que Dios sí da prosperidad, pero simplemente quiero ponerte un ejemplo todavía más sencillo. Imagínate un hombre que trabaja toda la semana para cobrar su raya el sábado. Y llega el sábado y ese hombre recibe su raya, recibe su dinero. Y en casa están esperando que llegue el hombre del hogar con el dinero que va a servir para tener para el mandado de la semana, para surtir la despensa, para poder comprar los zapatos, la ropa de los hijos. Y yo digo, la familia está esperando que llegue el jefe de familia con esos recursos. O a lo mejor habrá familias que ya están resignadas a que esos recursos no van a llegar. ¿Por qué? Porque resulta que el jefe de familia está aprisionado en una cárcel de alcoholismo, de vicio, en una prisión de la que él no se puede soltar. Muchas veces se ha sentido despreciado él mismo. Él ya no ha creído en él, se ha desilusionado él mismo, porque cuando ya se encuentra con el dolor de cabeza, con los bolsillos vacíos, con la dignidad y la honra arrastrada por el suelo y con el hogar otra vez desprovisto, lo único que alcanza a sentir en su corazón es remordimiento y dice, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, porque no tuve la capacidad de llegar a casa con mi raya completa para proveer para los míos. Pero ese hombre, por más que intente, no puede librarse. No puede librarse. Pero imagínate, llega el evangelio poderoso de Cristo. Ese hombre lo recibe, ese hombre lo cree y el evangelio lo transforma, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio lo hace nacer de nuevo, porque es la simiente incorruptible que renace al hombre. Y entonces ese hombre que sentía que no podía vivir sin el alcohol, que sentía que su rutina nunca iba a cambiar, de pronto es hecho una nueva criatura por el poder del evangelio, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cambia la economía de esa familia? Te aseguro que cambia, porque entonces ese hombre ya llega a su casa contento, satisfecho de que después de una semana de trabajo puede poner en las manos de su esposa, decirle, mira, mujer, para lo que necesites tú, para lo que necesitan mis hijos, para lo que haga falta en el hogar. Y entonces la economía de esa familia cambia. Y no solamente cambia el aspecto económico, es importante, pero no es el más importante. Cambian muchas cosas. El evangelio endereza lo que está torcido. El evangelio endulza lo amargo. El evangelio hace que surjan las cosas de donde no hay nada. Por eso es tan hermoso. Por eso la profecía decía, el lugar seco se convertirá en estanque. ¿Y cuántos enfermos han sido sanados por la predicación del evangelio? Aquellos que han ido con nuestros amigos, los doctores, y han intentado un tratamiento tras otro, y han gastado todo lo que tenían, y nada han aprovechado. Algunos hasta están peor, pero llega el poder de Dios, llega el poder del evangelio, y muchos enfermos han sido sanados tan solo al oír la predicación de la palabra de Dios. Quizá en esta misma hora alguno que está enfermo en su cuerpo estará experimentando el poder de Dios que sana, porque el evangelio prometido dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos oirán. Ahí está hablando de sanidades maravillosas, está hablando de milagros, de portentos, de prodigios hechos en los hombres y para los hombres. Aleluya. Esto ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Ese entonces prometido se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en el mundo haciendo bienes y milagros y portentos y señales. Y aún muchos tuvieron que reconocer, diciéndole, reconocemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y él hizo esas señales maravillosas, aleluya.
y podemos ver en los evangelios cómo está lleno de testimonios, de milagros, de sanidades portentosas que nuestro Señor Jesucristo obró a favor de leprosos, de paralíticos, de endemoniados, de atormentados por diversas enfermedades. Jesucristo los sanó con su poder, Jesucristo los sanó con su autoridad. Aleluya. Pero esos milagros que quedaron registrados en la bendita palabra no son cosa del pasado, pues Él dijo respecto a esto, a este poder y estos acontecimientos, Él dijo antes de partir a los cielos: estas señales seguirán. Las señales que Él estuvo haciendo aquí cuando predicó el evangelio, dijo: estas señales seguirán. Por eso nosotros seguimos predicando el evangelio, porque así como Dios es eterno, Jesucristo es eterno, su evangelio es eterno, y las propiedades y gloria que tiene el evangelio son eternas también. Lo que ocurrió en el pasado hoy ocurre otra vez cuando predicamos el evangelio, y estas señales siguen a los que creen. Estas señales continúan, y saliendo predicaron en todas partes, dice la Escritura, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Mucha gente ha experimentado en su cuerpo enfermo el poder sanador que tiene la palabra bendita de Dios, el poder sanador que tiene el evangelio. ¿Ves por qué es tan difícil poder definir el evangelio con conceptos humanos? Tratar de describir el evangelio con conceptos humanos no es posible, porque abarca toda la esfera de la vida humana, y no queda solo que decir, como decía el apóstol Pablo, que el evangelio es poder de Dios. ¿Qué necesitas que se manifieste en tu matrimonio? El poder de Dios. En tu cuerpo enfermo, ¿qué se necesita? El poder de Dios. En el hombre o la mujer que está esclavizado por los vicios, ¿qué se necesita? El poder de Dios. En la economía quebrantada por el pecado, ¿qué se necesita? El poder de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar? A través del evangelio. Por eso hay que predicar el evangelio, porque la predicación del evangelio introduce al hombre al reino de Dios, a las manifestaciones de Dios, a la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el Señor decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el evangelio nos introduce al reino de Dios, a un reino que no es de este mundo, sino a un reino que es eterno, a un reino que es sobrenatural, a un reino que es de gracia abundante y de misericordia. Cuán precioso es el evangelio, cuán poderoso es el evangelio, tal como aquel que lo trajo. Como Jesucristo es precioso, como Jesucristo es poderoso, tal es su palabra. No permitirás que obre en ti. ¿Ya has probado todo? ¿Has probado todo? Y si no has probado el evangelio, entonces no has probado nada. En realidad te falta lo mejor. Probad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en Él confía. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Recibe su palabra, recibe el evangelio. No lo rechaces, créelo, dale entrada en tu corazón. Permite que te transforme, permite que te consuele, permite que haga toda su obra y su manifestación poderosa en ti. Cree en el evangelio, y si ya has creído en el evangelio, apártate decididamente del pecado. Vive una vida diferente a la que vivías antes cuando estabas en el mundo, porque el evangelio marca también una separación, pues por medio del evangelio somos llamados a ser santos, para que seas de Jesucristo, como dice el apóstol. También vosotros llamados a ser de Jesucristo. Si ya has creído en el evangelio, ya no eres del mundo. No vivas conforme al mundo, no sigas la corriente de este mundo. Por el evangelio has sido llamado a ser de Jesucristo, a ser santificado y a vivir una vida santa, recta, agradable delante de Dios. Vívela en el Señor Jesucristo. Él te fortalecerá, Él te ayudará. Bautízate, añádete a la iglesia por medio del bautismo, pues el evangelio dice que si tú lo crees y lo recibes, el siguiente paso que tienes que dar es bautizarte. Bautízate, pues la escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo, recibe el evangelio eterno,
recibe el Evangelio de Dios, que habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que ha sido declarado Hijo de Dios con poder. Si tú recibes el Evangelio, no estarás abrazando una religión, no estarás abrazando una filosofía hueca, no estarás abrazando el humanismo que nada puede hacer por el hombre. Estarás abrazando el mismo poder de Dios que va a cambiar tu vida, que va a transformar tu vida. Amigo, cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, acéptale como tu Señor y como tu poderoso y único Salvador. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, hermanos, estamos llegando al final de un programa más de Sendas Antiguas. Mire, el día de hoy estoy especialmente contento y agradecido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque con este programa, un servidor de ustedes está cumpliendo un año de haber empezado transmisiones. Todavía el próximo sábado ustedes van a oír al hermano Samuel Reyes Andrade, ¿sí? Pero digamos que en lo que concierne a esta parte del programa, a lo que toca la Peña de Oreb y un servidor, este es el último programa de este primer ciclo. Se termina un año en el que ha sido una aventura de fe, una aventura de confianza en el Señor, y hemos visto la mano del Señor, hemos visto la mano del Señor. Ha sido la buena mano del Señor sobre nosotros. Yo alabo su nombre, estoy muy agradecido, estoy muy contento. Mire, alguna gente me pregunta, ¿cómo le haces? No les puedo explicar. Solo le puedo decir que alguna vez pensando en esto, me acordaba las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere, y tú no lo ves, pero oyes su sonido, y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Y yo quiero decirle que con este proyecto nos ha pasado exactamente lo mismo. No sabemos exactamente de dónde viene. Sabemos que es la voluntad de Dios, pero me refiero a los recursos, a lo material, a lo económico. ¿Y a dónde va? No sabemos a cuánta gente estamos alcanzando con este programa. No sabemos si tenemos ya una teleaudiencia cautiva, hermanos que nos sigan sábado con sábado. No sabemos hasta dónde estamos llegando, pero sabemos que la palabra no volverá vacía. La palabra no va a volver vacía. Hermanos, yo creo que con la ayuda de Dios vamos a renovar un año más con la televisora. Ore por nosotros. Ore por nosotros, ore por el hermano Samuel Reyes Andrade, ore por el hermano José Pérez, ayúdenos con sus oraciones, ayúdenos por favor, hermano, vuélvase un colaborador con nosotros predicando el Evangelio. Si el Señor pone algo en su corazón, usted sabrá cómo hacerlo, usted sabrá cómo ponerse en contacto con el hermano Sammy o con un servidor, pero ayúdenos y que sea para la gloria del Señor. Y vamos adelante con fe, con esfuerzo, con pasión, con amor a la obra del Señor y con la ayuda de Dios. Si este programa ha sido de bendición para usted, ese es el propósito. Ese es el propósito. Si uno se salvara, si uno sanara, si un caído se levantara, gloria a Dios, el propósito ha sido cumplido y hay fiesta en el reino de Dios. Pero en esta mañana también en mi corazón hay fiesta. Estoy agradecido con Dios. Agradezco a todos los hermanos cuyo corazón generoso ha estado detrás de nosotros. Agradezco a la iglesia, a la Peña de Oreb. Agradezco a los hermanos que todas las mañanas están en la reunión de oración pidiéndole a Dios que bendiga este trabajo. Agradezco a los hermanos de la iglesia Sion de la colonia Morelos. Agradezco a los hermanos de la Peña de Oreb, el Antonio Barona. Agradezco a la familia del hermano Samuel Reyes Andrade, a mi familia y al grupo de hermanos y amigos, los más íntimos colaboradores que están con nosotros. El Señor los conoce porque tiene anotados sus nombres en el libro de la vida, como dice Pablo, y solo deseo para ustedes que Dios les dé mucho más de lo que a nosotros nos han dado en cuanto a apoyo, en cuanto a ayuda, en cuanto a consolación. Hemos sido muy consolados por parte de la Iglesia de Cristo y deseamos que abundante gracia y paz le sigan siendo multiplicadas de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y siga viendo este programa todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por este canal. Agradezco también de una manera muy especial a la gente de la televisora, al licenciado Adrián, a la licenciada Ofelia, que Dios les bendiga mucho. Estamos orando por ustedes, sabemos que Dios también ha de bendecir y prosperar sus vidas y que Dios les bendiga a todos.